Bienvenidos a Diálogo Constitucional, programa producido por el estudio Eguiguren y Grandes, con el apoyo de LP, Pasión por el Derecho. Buenos días a todas, a todos, nuevamente en un programa de Diálogo Constitucional que producen el estudio Eguiguren y Grandes con LP, Pasión por el Derecho. En esta ocasión vamos a tratar un tema de mucha actualidad e interés que tiene que ver con el acceso a la información pública como derecho ciudadano, y para ello hemos invitado a la doctora Marcia Aguila Salazar, directora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que conversemos un poco sobre este nuevo reglamento. Ya debe ir más o menos como 20 años tal vez que empezó la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública, que fue una verdadera revolución en nuestro país para, como su nombre lo indica, transparentar, hacer de conocimiento y seguimiento ciudadano el accionar de la administración pública, de las entidades del Estado, la información que tiene para romper la llamada cultura del secreto, algo que trabajó muy bien en su momento la Defensoría del Pueblo, y que más bien la regla sea todo lo que hace o casi todo lo que hace el Estado es público o puede serlo, y no más bien como ocurría 20 años atrás, que casi todo era reservado y secreto. Entonces, para empezar esta conversación, donde me acompaña también mi colega y amigo Alberto Cruces, pues vamos a iniciar preguntándole a la doctora Aguila cuál es la importancia, cuál es el significado de la aparición en este momento de este nuevo reglamento de transparencia y cuáles son los principales aportes, avances que trae. Con eso podemos empezar a conversar. Sí. Bueno, muchas gracias Alberto, muchas gracias Francisco por este espacio que nos permite justamente dar a conocer, ¿no?, los nuevos cambios que trae este nuevo reglamento. Y bueno, como bien se ha señalado, el anterior reglamento, el Decreto Supremo 072/2003, PCM, ya tenía pues una vigencia de más de 20 años. Con lo cual, las prácticas institucionales que se habían dado en las entidades públicas, pues ya habían desbordado lo que esta norma regulaba. Y además, pues el avance en la tecnología en esta era digital hacía pues necesario que el flujo de datos o la visualización de la información se vinculen justamente con las herramientas digitales que existen. También tenemos que tener en claro, ¿no?, que en estos 5 años pues ya contamos con órganos garantes, y estos órganos garantes justamente han ido trabajando algunos criterios interpretativos, dando resoluciones y dándole contenido a este derecho, y pues necesitábamos tener un reglamento que pueda, digamos, ir incorporando estos criterios y llenando aquellos vacíos legales que se presentaban en el anterior reglamento. Entonces, a partir de todo, digamos, es ese contexto es que se ha trabajado un nuevo reglamento que el 16 de mayo pues, ha sido publicado y que en este momento ya se encuentra vigente. Y, por ejemplo, ¿cuáles son esas precisiones, esa corrección de vacíos, estos avances que quedan plasmados en el nuevo reglamento? Mira, en el nuevo reglamento, bueno, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública regula 2 tipos de modalidades de la transparencia principalmente, que es la transparencia activa y la transparencia pasiva. Cuando hablamos de la transparencia pasiva, hablamos de la atención de solicitudes de acceso a la información pública. Y, por ejemplo, aquí se han hecho precisiones respecto a los funcionarios que participan en el trámite de una solicitud de acceso a la información pública. Por un lado, tenemos al titular de la entidad. ¿Y cuáles son las funciones que tiene este titular de la entidad? Es designar a aquellos funcionarios que se van a encargar en la entidad de atender las solicitudes de acceso a la información pública. Veíamos, a partir justamente del trabajo que realiza la autoridad, todos los años nosotros elaboramos un informe que da cuenta del trámite de las solicitudes y es presentado al Congreso de la República. Entonces veíamos que existían entidades que, pese a esta obligación, no designaban a este funcionario. Y podría ser también el caso de que necesariamente tenía que ser el titular de la entidad. Entonces aquí hemos flexibilizado porque hay tareas que se delegan
en el secretario general, en la máxima autoridad administrativa. Entonces, ahora con el nuevo reglamento no se necesita que el titular de la entidad designe a este funcionario. Lo puede hacer el secretario general. Pero además, en caso que la entidad no haya designado a este funcionario, va a haber una responsabilidad subsidiaria en la máxima autoridad administrativa. Es decir, garantizamos que todas las entidades deben tener obligatoriamente a este funcionario. Otra de las cosas que también se está regulando en el reglamento es que el funcionario no solamente recaiga en una persona, sino que esta flexibilización va a que le puedan encargar a un cargo, porque tú sabes que existe mucha rotación de personal y puede ser que si designan a Marcia Águila como Fray, Marcia Águila dentro de 2 meses sale de la entidad y ya no tiene funcionario. Tal vez sobre eso pedirte una precisión, ¿no? Porque para los usuarios, para la ciudadanía, tal vez uno pueda pensar con toda esta diversidad de funcionarios, entonces ahora necesitaré contratar un abogado para iniciar estos procedimientos o simplemente yo puedo hacer mi solicitud y es tarea de la entidad encauzarla o ver quién es la persona que lo va a resolver, ¿no? Porque Sí. podría generar esta impresión. Claro, yo le pido a la entidad. Exacto. Y es distinto a internamente tiene cargo, ¿es eso? No, lo que sucede es que cuando nosotros nos dirigimos a una entidad, ¿no? Hay muchos funcionarios, entonces tiene que haber una persona que se va a encargar de realizar ese trámite. Por ejemplo, si es que... Claro, pero Alberto creo se planteaba en el lado del ciudadano, ¿no? Es decir, claro, internamente está destinado, y eso lo sabe la institución, hay un responsable. Sí. Pero el ciudadano, porque es bueno recordarle a quienes nos siguen, ¿no? La Constitución establece que el derecho de todo ciudadano puede, sin expresión de causa, no tiene que decir para qué lo quiere, solicitar a cualquier entidad pública que se le entregue copia de la información que tiene, ¿no es cierto? Pero claro, uno puede dirigirse, pues, qué sé yo, a OMPE. Es que el ciudadano tiene que decir yo voy a tal funcionario o... No, por eso, yo me dirijo a la institución, ya el otro es un tema interno. Exacto. ¿A quién le llega la solicitud? Lo que pasa es que en cuanto a los requisitos, que es lo que se refiere Alberto, también lo hemos regulado y lo podemos conversar de aquí cuando tratemos ya el procedimiento en sí. Cuando hablamos de este funcionario es que hay entidades que no lo habían designado y entonces ahí generaba un problema en la entidad porque la entidad recibía el pedido, pero al no estar designado, pues no se sabía quién lo tenía que tramitar. Entonces ahora se está dando como una obligación y que en caso la entidad no lo cumpla, pues esta responsabilidad va a recaer en el titular a la máxima autoridad administrativa. O sea, sí o sí tienen que hacer algo. Igual se está dando la posibilidad de que la entidad, dependiendo de la dinámica, de su propia dinámica, pueda designar a más de un funcionario público, o sea, funcionarios suplentes, con lo cual, si el funcionario titular se va de vacaciones, se enferma o lo que pueda pasar y que impida su permanencia en la entidad, siempre va a haber un funcionario que se va a encargar del trámite de esos pedidos, ¿no? Y bueno, también en aras de incluir a ciertos grupos vulnerables, se ha regulado como obligaciones del titular de la entidad que garantice pues el acceso a la información, garantizando el tema de las lenguas nativas, ¿no? El tema de características socioculturales, geográficas, siempre preferentemente de los pueblos indígenas u originarios. Luego, el otro funcionario que participa en este procedimiento de acceso a la información justamente era el que estábamos conversando, ¿no? Y que en algunas el funcionario responsable de atender las solicitudes de acceso a la información pública. Y que en algunas entidades este tenía, digamos, un papel de mero trámite. Recibía, derivaba y no hacía ningún control. Pues ahora se ha incorporado como una de las obligaciones de este funcionario que haga seguimiento al plazo para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública.
Tal vez nos puedes precisar justamente uno de esos temas, ¿no? El tema del plazo, porque tengo entendido que ha habido algunos cambios sobre eso y eso podría tener incluso impacto con la judicialización de este tipo de causas. ¿Cómo ha cambiado ahí el procedimiento? En el caso del plazo, el plazo para la atención, la norma establece un plazo ordinario y uno excepcional, ¿no? Y este plazo ya viene desde la ley, no hemos podido, digamos, hacer ninguna modificación a nivel de reglamento. Y aquí lo que, digamos, el plazo de 10 días se mantiene, 10 días hábiles, pero hemos hecho algunas precisiones respecto al uso de la prórroga. ¿Y esto por qué? Porque la ley no establece un plazo, digamos, sí, una fecha, un plazo real de cuánto tiempo tiene que tomar la entidad cuando hace uso de la prórroga, sino que la entidad, de acuerdo a, digamos, a la evaluación que hace, al pedido que recibe, daba un plazo razonable. Entonces aquí hemos dicho, sí, pueden haber situaciones que impiden cumplir este plazo legal ordinario, pero no te puedes ir, por ejemplo, de aquí a 3 meses. Claro, o sea, en el caso que yo pida una información muy compleja, que no es crear nueva información, sino es información que la Exacto, entidad ya tiene, pero es muy difícil recopilar, tal vez es a nivel nacional, entonces 10 días puede ser muy poco, pueden pedir una prórroga. sí, la norma prevé una prórroga que tiene que ser comunicada máximo después de 2 días de recibida la solicitud. Es decir, si hoy yo, entidad, recibo una solicitud de acceso a la información pública y me doy cuenta que no puedo atenderla dentro de los 10 días, voy a tener, bueno, tenemos el día viernes que es feriado, ¿no? Mañana es día 1, hasta el día lunes como plazo máximo para avisarte que no te la voy a atender dentro de 10 días y que como se trata de un pedido voluminoso, te la voy a atender el 15 de agosto, ¿no? Pero la novedad que trae ahora el reglamento es que si la entidad hace uso de una prórroga que supere los 30 días, tiene que establecer entregas parciales, otorgar, notificar un cronograma con entregas parciales. Entonces tendrá que decir, bueno, que en junio entrega una parte, en julio otra parte, y en agosto ya la entidad, digamos, determinará ese cronograma. Pero no puedo decir como se venía aplicando anteriormente, hacer una sola entrega de aquí al 15 de agosto. Entonces, ese es uno de los cambios que estamos regulando en el procedimiento. Sí, es algo bueno. Yo quiero partir del supuesto que no todas las personas que hoy nos están viendo y escuchando conocen el detalle de la ley de transparencia, porque es un tema relativamente técnico. No pensé que es un derecho de todo el mundo, ¿no? Y Alberto señalaba bien, para que lo sepan también las personas, o los incluso abogados, pero los que quieren hacer uso de este derecho de acceso a la entrega de información pública, que la obligación de la entidad es entregarte una copia, depende en qué soporte conste, puede ser una fotocopia, USB, un video, lo que fuera, que reproduce el documento, la información tal cual la administración la tiene. No es, como ya precisaba bien Alberto, no es que yo le pido a la administración o a la entidad que elabore información para mí. Simplemente este derecho es, yo quiero que me des este documento, esta información, ¿no es cierto? Es así, yo quería ponerme en la cabeza del ejemplo que estabas dando, salvo que fuera demasiada cantidad, ¿en qué puede residir la dificultad para entregarte esa información que me estás pidiendo? ¿En buscarla? Porque hoy con la digitalización de casi todo, no me debería tomar mucho, si tengo archivos, si tengo registros, encuentro el documento y lo que me cueste, lo que me tome tiempo de reproducirlo. ¿Por qué conoces, piensas en algún tipo de ejemplo que para la administración le podría ser muy complejo darte lo que te pides, o es también porque has pedido mal por un defecto de imprecisión de la información? ¿Cómo podría darse este caso? Para que no sea un pretexto de la entidad demorar. Justamente uno de los supuestos para hacer el uso de la prórroga es cuando se trata de un pedido voluminoso. Entonces, sí hay pedidos, te pongo el ejemplo, ¿no? Que conocimos a propósito de la absolución de consultas. A la Comisión de Gracias Presidenciales le pidieron los expedientes
de indulto que se habían generado Ya. durante los periodos Ya. de Alan García. Entonces eran Vale. más de, y no solamente es el tema de cantidad, sino que un documento, igual, un documento puede tener información que es de acceso público e información Reservada, protegida. claro. Entonces ahí hay que hacer la Filtrar. distinción y se tiene que hacer de ese documento una entrega parcial. Ya. Entonces ahí definitivamente no se puede Claro. cumplir los 10 días. Claro. Perfecto. Y yo recuerdo que, no sé si lo sigue haciendo, bueno, cuando todavía leía los informes de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría, por ejemplo, en lo que eran las quejas, solía sacar su relación, su ranking de las instituciones más quejadas. No te voy a pedir el detalle, salvo que lo quieras dar, pero diríamos que hemos avanzado como Estado, como administración, en la voluntad y en la atención a los pedidos de información de la ciudadanía, o es que es bastante la carga de lo que llega por negativa a atenderlo al Tribunal de Transparencia? ¿Cómo estamos allí? ¿Cuál puede ser un diagnóstico de esto, digamos, no? No sé si soy claro. Sí, mira, nosotros elaboramos este informe que ya lo señalaba hace un momento, ¿no? Que da cuenta del trámite de las solicitudes de acceso del año anterior. Por ejemplo, recientemente en el mes de marzo hemos presentado el informe del 2023. No todas las entidades reportan a la autoridad, pero este año han reportado 441 entidades, incluidos sus órganos adscritos, y más o menos tenemos un promedio de más de 350.000 solicitudes de acceso a la información. De la data, claro está, que reporta la entidad, tenemos que casi el 98% de solicitudes son atendidas. Si nosotros revisamos también la data del Tribunal de Transparencia, no llegan a las 5.000 resoluciones por denegatoria de acceso a la información pública. Entonces, en realidad, desde este informe, sí habría, digamos, un cumplimiento de la normativa de transparencia, ¿no? Y sobre eso, de todas maneras, sabemos que una preocupación del sistema en general, del tribunal y de la autoridad ha sido qué pasa con aquellos casos donde hay incumplimiento, ¿no? Sí. Y qué pasa con esos funcionarios, porque hay todo un sistema de sanciones para funcionarios que no cumplen con la normativa y se niegan a entregar información, ¿no? Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional muy reiterada de casos de algunas entidades en particular que sistemáticamente se niegan a entregar información. ¿Qué respuesta nos da la legislación, el reglamento para ese tipo de casos? ¿Qué pasa con estos funcionarios que no quieren entregar la información? Bueno, la normativa de transparencia es clara. Hay un régimen sancionador, ¿no? Hay infracciones y hay sanciones. El problema radica en que la potestad sancionadora recae en la propia entidad, ¿no? Ni la autoridad ni el tribunal tiene la posibilidad de sancionar los incumplimientos. Y efectivamente, el régimen sancionador es poco eficiente, ¿no? En estos reportes nosotros tenemos que solo el 5.2% de las entidades, o sea, 23 de 441, informaron que habían iniciado un procedimiento administrativo sancionador. De esas 23, solo 6 señaló que impuso una sanción. 4 de las 23 no impuso ninguna sanción y bueno, al momento que reportaron a la autoridad, habían 23 procedimientos sancionador en trámite, ¿no? Que al no ser nosotros sujetos obligados, estaba dentro de la reserva, no nos han informado. El tema del darle potestad sancionadora a la autoridad parte por modificar la ley, ¿no? Y a nivel de reglamento, lamentablemente no se puede hacer nada, sin embargo, sí hemos dado algunas precisiones, ¿no? Y hemos dado claridad para la aplicación del régimen sancionador cuando se tratan de funcionarios públicos. Y aquí, por ejemplo, hay un catálogo de infracciones, de sanciones, y las normas procesales, va a haber una remisión a la ley del servicio civil tratándose de los servidores públicos de régimen general.
Tratándose de las carreras especiales como la policía, los docentes, aplicarán sus propias, digamos, normativa, ¿no? Incluso tratándose de las empresas del Estado, que también son un sujeto obligado a entregar acceso a la información pública, tienen que adecuar su normativa interna para aplicarla. Y también se han incorporado, ¿no?, algunas conductas infractoras, por ejemplo, que cuenten con un registro de acceso de solicitudes de acceso a la información pública. Si no lo tiene, esto es una infracción muy grave por parte de la entidad. Muchas entidades, cuando responden las solicitudes, señalan que tienen información secreta y clasificada. No basta con decirlo. Claro. Hay un procedimiento que tiene que seguirse y debe Claro. haber un registro que además tiene que ser publicado en su portal de transparencia para dar predictibilidad al ciudadano de conocer con anterioridad qué información ya está clasificada por la entidad. También se ha incluido, por ejemplo, una infracción grave, el recurso de apelación actualmente lo puedes presentar ante la propia entidad que te denegó la información o ante el tribunal. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay entidades que, como le van a revisar el órgano, digamos, la segunda instancia, no lo elevan. Eso es una falta grave y que tiene que ser sancionada. El que no implementen sus portales de transparencia, como bien dijeron, la ley es del 2003. A más tardar, los gobiernos municipales, los gobiernos locales debieron haber implementado sus portales de transparencia en el año 2005, pero tenemos todavía algunas entidades que no cumplen con esta obligación. Y por otro lado, Opsitel nos ha dicho que solo 26 distritos no cuentan con internet. Es decir, solo 26 municipalidades no están en condiciones de poder implementar el portal, pero el número es mayor. Esta es una nueva, digamos, infracción grave, el que no implementes tu portal de transparencia. Y para aquellas que no pueden implementar porque no cuentan con acceso a internet, no significa que no tienen que cumplir sus obligaciones de transparencia activa. Lo tienen que hacer a través de sus murales, a través de otros, digamos, canales informativos. Estas precisiones justamente se han incorporado ahora en el nuevo reglamento. Yo te quiero hacer dos preguntas, pero la segunda va a partir de la respuesta a la primera. A ver, la Constitución y la ley señalan, y es bueno que también las personas lo tengan claro, uno tiene el derecho de acceso a esta información pública, pero tiene la obligación de pagar el costo de reproducción. No es un servicio gratuito. Claro, si yo miro un portal institucional, probablemente pues, mucha de la información que está ahí, o toda va a ser gratuita. Pero ya, cuando yo pido que se me entregue alguna información, tengo que pagar el costo de reproducción para la entrega, ¿no es cierto? En el reglamento o en la jurisprudencia, ¿hay algún criterio establecido para determinar ese quantum? Digamos, por ejemplo, el costo es fotocopia, el costo de la fotocopia es el costo material. ¿Hay algo definido sobre eso en el reglamento o en la jurisprudencia? ¿No? Sí, el reglamento establece con claridad qué debe entenderse por costo de reproducción, ¿no? Y también señala en qué casos no puedes cobrar. Por ejemplo, si me pides la información por un correo electrónico, eso es gratuito, si utilizo canales digitales. Aquí un poco el reglamento ha tomado en cuenta el procedimiento de estandarización que ya se encuentra regulado por un decreto supremo que es el 164/2020 de la PCM, que fue trabajado conjuntamente entre la autoridad y la Secretaría de Gestión Pública, donde ya ahí nosotros habíamos señalado que el costo máximo por una copia simple, a partir, digamos, de algunos informes dados por el Ministerio de Economía y Finanzas, es que es 10 céntimos, ¿no? El costo de un CD es hasta un sol y el correo electrónico es gratuito. Sin embargo, en este decreto supremo también se han establecido condiciones favorables para el administrado y ya hay entidades públicas que han establecido como buenas prácticas, por ejemplo, exonerar las 10 primeras hojas o tratándose de personas de escasos recursos, exoneran el cobro, o si tú me llevas las hojas, yo te las reproduzco y no hay
un cobro por esa, digamos, impresión. Esto está regulado y el reglamento pues toma en cuenta este procedimiento que ya lo tenemos vigente. Hay un esfuerzo de estandarización de muchos de estos procedimientos, ¿no? Antes cada entidad hacía como le parecía, ¿no? Y esto generaba pues una situación de inseguridad en la ciudadanía. Hemos visto, ¿no?, que al final del reglamento hay una suerte de modelo estándar de solicitud, como una plantilla que en realidad aparentemente ayuda bastante a la ciudadanía. Pero queríamos conocer también la obligatoriedad Ujú. de esa plantilla, ¿no? Este documento es obligatorio. Si yo tengo que ceñirme específicamente a lo que ahí dice, o podría presentar una solicitud de otra forma, con otro modelo, con otro estándar, o cada entidad podría poner su propio modelo. ¿Cómo se está manejando eso ahora a partir del reglamento? Eh, el reglamento aprueba un formulario que es de obligatorio cumplimiento para las entidades, pero de uso opcional para los solicitantes. ¿Y qué es lo que se ha tratado de hacer con este reglamento, ¿no? Poder establecer requisitos obligatorios y requisitos opcionales. ¿Por qué? Porque veíamos que habían entidades, como bien señalabas, que tenían pues diversos requisitos que exigían para la presentación de las solicitudes. Entonces, ahora el nuevo reglamento establece cuáles son los requisitos obligatorios y de los cuales tú tienes que solicitar subsanación y aquellos requisitos opcionales. Por ejemplo, si yo quiero, pongo mi número celular, que obviamente va a permitir realizar algún tipo de coordinación, pero no podrían devolverme la solicitud porque no está. Ese, por ejemplo, es un requisito opcional. Otro de los requisitos obligatorios es la firma, siempre y cuando la solicitud sea presentada por la mesa de partes, ya sea física o digital. Pero si yo utilizo un formulario o un correo electrónico, no me pueden pedir ese requisito. Entonces, este formato un poco que recoge esta obligatoriedad de los requisitos y aquellos que son opcionales, pero obviamente el ciudadano, si gusta, lo utiliza o puede utilizar, digamos, otro tipo de soporte para presentar su solicitud, siempre y cuando cumpla con los requisitos obligatorios. Antes de concluir, una curiosidad, que fue muy complejo con los miles de solicitudes que por allí nos has dicho se presentan, ¿no? Pero de la experiencia, de la data que ustedes tienen, casi como que podríamos decir en general, por ejemplo, ¿a cuál es el ámbito del Estado, entidad, que suelen recibir la mayor cantidad de solicitudes de información de los ciudadanos? ¿O qué tipo de información o de documento suele ser la más requerida? ¿Se puede llegar a ese tipo de precisión o no? Sí, justamente, repito, el informe anual permite, digamos, tener esta data. Si hablamos de grupo de entidad, siempre es el Poder Ejecutivo y dentro del Poder Ejecutivo es la Presidencia del Consejo de Ministros la que recibe el mayor número de solicitudes de acceso a la información pública, ¿no? También se requiere en este reporte qué tipo de información y la autoridad un poco la ha agrupado con ciertos criterios y la información que más se solicita es aquella que produce la propia entidad por el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Ya sea, por ejemplo, un informe sobre, no sé, el tema de conflictos que ha podido atender la Secretaría de Conflictos de la PCM. O sea, son documentos propios de la entidad. Es digamos, el tipo de información más solicitada. Luego igual están temas de presupuesto y bueno, en este informe nosotros elaboramos un ranking, ¿no? Claro. Pero la mayor parte, casi 49-50%, ese es el tipo de información que genera la propia entidad a partir del cumplimiento de sus funciones. Y podría decirse que de repente, como la Constitución y la ley nos permiten pedir la información sin expresar causa, sin decir para qué la quiero, a veces es difícil imaginar, ¿no?, que la persona pida así información porque sí, ¿no? Que no la va a utilizar para su uso propio, o para una investigación, o para un periodista, por ejemplo. ¿Existe en ese informe también una cierta caracterización de quién es el usuario o el demandante más frecuente de información o no? No,
Solo No. hacemos una distinción entre hombres y mujeres. Ya. ¿Y una intuición? No. No. Bueno, pero lo importante, creo, es, al menos como cierre de mi parte antes de pedirte el tuyo, ¿no? Creo que 20 años después hemos avanzado bastante en lo que significa la transparencia, no solo el acceso de información a pedido del ciudadano, sino también de colocación, de difusión de la propia entidad, ¿no? Y una democracia requiere conocer información, la información es poder, y ocultar la información también es poder, ¿no? Entonces, creo que hemos avanzado bastante como país, incluso comparativamente con otros seguramente, en este nivel de transparentar la gestión pública, la información pública, y eso creo que nos debe alegrar, ¿no? Y hay que seguir en esta línea, porque en este fenómeno de los últimos tiempos, una de las formas de luchar o complicarle la vida a la corrupción es precisamente con el acceso a la información pública y la transparencia, porque quien hace trampas, quien comete delitos, a veces lo que quiere es mantenerlo oculto, ¿no? ¿Tu reflexión final, despedida? Sí, igual, Gracias. o sea, la transparencia sin duda es la principal herramienta, creo yo, para prevenir la corrupción, justamente a partir del derecho de acceso a la información pública, que es pues un derecho llave que te permite ejercer otros derechos, es que a través de la investigación hemos podido conocer muchos casos de corrupción, ¿no? Que no podríamos decir probablemente que antes no lo sabían, ¿no? Sino que ahora pueden ser conocidos. Y también justamente de cara a poder, digamos, trabajar en ello, es que en este reglamento no solamente se han previsto, regulado temas referidos a la atención de solicitudes de acceso, sino también a la transparencia activa, ¿no? Aquella obligación que la entidad tiene para publicar información en sus portales de transparencia, y también la transparencia proactiva, que no solamente publique la información que estoy obligado, sino aquella información que responda a la necesidad de la ciudadanía. Entonces, si yo veo que existe requerimientos frecuentes sobre determinada información, no debo esperar pues una solicitud de acceso, la debo poner a disposición para que se consulte. Que la información que se publican en los portales de transparencia sea información que se presente en formatos abiertos, que permita su reutilización. Es una de las, digamos, disposiciones que ahora se han incorporado, el que se publiquen, por ejemplo, las actas de los órganos colegiados. Ya en el caso del Consejo de Ministros hay una ley, pero existen otros órganos colegiados que toman decisiones y que tiene que ser conocida por la ciudadanía. Obviamente que también para la transparencia activa aplica el régimen de excepciones y tendrá pues que hacerse una publicación parcial, ¿no? Son otro de los cambios que se han regulado en este nuevo reglamento. De eso se trata, que la excepción sea la excepción. Exacto. Y no la regla. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, muchísimas gracias, Marcia, y bueno, a quienes nos acompañan en nuestros programas, pues les agradecemos su seguimiento, su preferencia, y nos vemos la próxima semana nuevamente en Diálogo Constitucional. Hasta pronto. Chao.